Imagínate la siguiente situación. Llegas al despacho a las 9 de la mañana y un compañero te dice que tiene un juicio en un juzgado de lo contencioso administrativo al que le va a resultar imposible asistir y te pide por favor que vayas tú. Te recuerda además que te incluyó en los poderes. Nunca has celebrado un juicio en un juzgado de lo contencioso administrativo y no sabes qué tienes que hacer, dónde te tienes que sentar, qué tienes que hacer. Bueno, en este tutorial vamos a dar respuesta a estas dos cuestiones: quién es quién en una sala de vistas y qué es lo que se tiene que hacer a lo largo de un procedimiento abreviado. Llegamos a la sala de vistas y a la primera persona a la que nos encontramos es al juez, situado aquí delante, donde estoy señalando. A la izquierda del juez se sitúa una persona. No es el letrado de la Administración de Justicia. Los letrados de la Administración de Justicia ya no acuden a las vistas, salvo supuestos excepcionales. Quien está junto al juez es un representante del Cuerpo de Auxilio Judicial, los antiguos agentes judiciales. En el lado izquierdo se sientan los demandantes, el abogado y el procurador del demandante, y en el lado derecho se sientan los demandados y codemandados, en su caso los abogados de la parte demandada, los abogados de los codemandados y los procuradores. Por cierto, al hablar de demandantes, ¿es preceptiva la asistencia letrada en los juicios celebrados ante la jurisdicción contencioso-administrativa? ¿Y es preceptiva la asistencia de procurador? Bien, a partir de aquí se inicia la celebración del juicio. Bien, ya sabemos dónde nos tenemos que sentar. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿qué tengo que hacer? Bien, en primer lugar el juez lo que hace es declarar abierta la vista. Como recordáis, el juez se sitúa en el centro y le da la palabra al demandante para que ratifique la demanda. La regulación del procedimiento abreviado se halla contenida en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Un solo artículo regula todo el procedimiento abreviado. El demandante lo que hace es ratificar la demanda. Puede hacer alegaciones a la vista del expediente administrativo. Esa posibilidad de hacer alegaciones a la vista del expediente administrativo está prevista porque en los procedimientos abreviados el demandante no ha tenido a la vista el expediente administrativo, a diferencia de lo que sucede en los procedimientos ordinarios. Una vez se ratifica la demanda y se solicita el recibimiento del pleito a prueba, el juez lo que hace es darle la palabra al demandado. Si son varios demandados, en primer lugar contesta el demandado y luego los codemandados. El demandado contesta oralmente a la demanda. En primer lugar, lo que hace es plantear las cuestiones obstativas, es decir, aquellas causas que impiden entrar sobre el fondo del asunto. En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa son las causas de inadmisibilidad reguladas en el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se alegan las causas de inadmisibilidad y el juez os da un traslado para que os pronunciéis sobre la procedencia o no de esas causas de inadmisibilidad. Haremos referencia en concreto a las causas de inadmisibilidad en otro tutorial. Una vez alegadas las causas de inadmisibilidad, lo que se hace es contestar a la demanda sobre el fondo del asunto. Si hay codemandados, lo que hacen los letrados del condemandado es lo mismo. En primer lugar, plantean las cuestiones obstativas y después presentan las alegaciones de fondo. A continuación, el juez lo que hace es recibir el pleito a prueba y le da la palabra al demandante para que proponga su prueba. Después, el juez lo que hace es darle la palabra al demandado para que proponga su prueba. A continuación, el juez lo que hace es admitir o inadmitir la prueba que proponen las partes. Si se inadmite prueba, se presenta recurso de reposición oral. No se protesta como en las películas americanas. Simplemente se interpone recurso de reposición oral, se oye a la parte contraria y el juez dicta resolución oral admitiendo o inadmitiendo el recurso. Es muy importante la interposición de este recurso de reposición oral, por cuanto para interponer después el correspondiente recurso de amparo frente a la sentencia es necesario haber agotado todos los recursos ordinarios. Si no interponéis el recurso de reposición oral frente a la inadmisión de prueba, no agotáis todos los recursos ordinarios y estáis admitiendo una resolución que es firme y definitiva, la relativa a la admisión o a la inadmisión de prueba. Una vez se practica la prueba que habréis propuesto, generalmente en el ámbito de esta jurisdicción la prueba es documental. Si hubiese prueba testifical o pericial, irían entrando los testigos y los peritos que se colocarían aquí delante, serían interrogados primero por la parte que les ha propuesto y después por la parte contraria y en su caso por el juez, y una vez practicada la prueba lo que se hace es se abre el trámite de conclusiones. Se da la palabra al demandante para que formule sus conclusiones y después al demandado para que formule las suyas. Las conclusiones tienen por objeto resumir y valorar la prueba propuesta.
Si llegaseis el día de la celebración del juicio y no habéis celebrado nunca un juicio y no sabéis qué hacer, lo único que tenéis que hacer como demandantes es primero ratificar la demanda, después dar por reproducida la prueba documental, incluido el expediente administrativo, y elevar las conclusiones a definitivas. Saldríais al paso de una situación complicada derivada de la imposibilidad de vuestro compañero de asistir al juicio. Al principio de este tutorial os planteaba dos cuestiones. La primera era si es preceptiva la asistencia de letrado y la segunda si es preceptiva la asistencia de procurador. La respuesta a esta cuestión la encontramos en el artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En primera instancia y en segunda instancia sí es preceptiva la asistencia de letrado y en primera instancia no es preceptiva la asistencia de procurador y sí en la segunda. Este artículo 23 nos dice lo siguiente: en sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas en todo caso, por abogado. Cuando las partes confieran su representación al abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones. Y con relación al procurador, nos dice este artículo lo siguiente: en sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por un abogado.